Que Dios los bendiga, bienvenidos amigos, hermanos, gracias por conectarse una semana más con el Ministerio Digital Verdad Adventista. Pueden buscarnos y encontrarnos a través de las diferentes plataformas digitales como Facebook, también WhatsApp. Bueno, obvio que estamos en WhatsApp, tenemos nuestro número, pero a la vez estamos también en Instagram, estamos en Twitter y tenemos el canal de YouTube que cuenta con más de 10,000 suscriptores. Nada más en Facebook contamos con más de 20,000 seguidores, gracias a Dios. Y este mensaje está llegando a todas estas personas que son de diferentes partes del mundo. Así que eso nos llena de mucha alegría. Le damos gracias a Dios. Y ya que estábamos hablando del WhatsApp, bueno, primero le doy la bienvenida a Chovetito. Gracias por estar, Chovetito, acá. Bienvenido a esta transmisión especial. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz de estar un miércoles más aquí, gracias a Dios. Y a continuación, el número de verdad adventista es el más 503 71 74 42 21. Les invitamos a que compartan, por favor, este video. El tema de hoy, así como ustedes lo han visto en las redes sociales de Verdad Adventista, lleva por nombre: ¿los muertos se comunican con los vivos? Bueno, acá en El Salvador, esta fecha es un asueto nacional. Es conocido también como la fecha donde se conmemora a las personas que ya no están con nosotros, lastimosamente. Ahí pues entra en ese gran grupo de personas, familiares, amigos, compañeros de la universidad, del colegio, del trabajo. Y bueno, es un momento donde muchas familias a nivel nacional, utilizando este asueto, pues deciden ir a los lugares donde sus seres amados, los restos están sepultados, están descansando. Así que creo que es un tema muy apropiado. Vamos a explorarlo a la luz de la Biblia, como siempre pues Dios nos encomienda que lo hagamos. Y el tema, repito, lleva por nombre: ¿los muertos se comunican con los vivos? ¿Cómo surge este tema? Bueno, quiero contarles que en una de las predicaciones que este servidor ha tenido, hay diferentes hermanos que posterior a la predicación se me acercan, me hacen preguntas. De hecho, por eso en nuestro ministerio hay una sección, ¿verdad, Chobertito?, que se llama La Biblia te responde ahora. Y en esa sección nosotros le damos respuesta de manera muy rápida, en una cápsula de video de aproximadamente 2 minutos. Le damos una respuesta rápida a preguntas puntuales, pero a veces hay preguntas que llevan mucho más detalle, mucho más extensas, y tienen que hacerse un desarrollo como un tema como el que vamos en este momento a tratar. Vamos con este tema a responder preguntas como, por ejemplo, ¿quién fue el primer espíritu medium? ¿Contra qué misterios ocultos y prohibidos amonesta Dios? ¿Cuál será una de las causas de la apostasía de los últimos días? Eso y más conoceremos hoy con el tema: ¿los muertos se comunican con los vivos? Invitamos a las personas, Chovetito, a que por favor compartan este tema, porque yo sé que vamos a llevar bendición a través de la palabra de Dios a las demás personas. No solamente nosotros que vamos a desarrollar el tema, sino también las personas que tomen un rol activo en esta conexión y que multipliquen este mensaje compartiéndolo. Y les agradecemos también a las personas que estuvieron comentando el día lunes, que hemos vuelto también a las historias infantiles, que por mi parte ahora serán el día lunes, y Jimena hará historias para los días miércoles, quizá para el próximo miércoles o el siguiente. Agradecemos a las personas que se van conectando. Aquí tenemos a Eli Norma Morán, bendecida noche, dice. También a mi querida primita Linda, que se conecta con nosotros desde Estados Unidos. Ella es Daniela Escamilla, y Chovetito tiene más ahí. También al tío Julio Morán y a Catalina Flores. Bueno, Catalina específicamente ha compartido este video en su perfil de Facebook. Catalina Flores dice: Chove Salguero Jr. y Choveto Salguero, gracias y bendiciones. Dice: bendiciones para ti, muchas gracias y que Dios te bendiga. Aquí dice: gracias por este interesante tema, Chove.
Y Chovetito, bendiciones. Amén. Bendiciones para toda la linda familia Flores. Que Dios me los guarde, me los proteja. Aprovechando, repito, que es un asueto y que muchas personas podrían tener contacto con este tema, es importante que por favor lo compartan, porque también he experimentado preguntas, he tenido conversaciones inclusive con hermanos adventistas que después de ciertas predicaciones mías donde me invitan, me han dicho: mire hermano, quiero contarle algo en confianza. Y como me lo han contado en confianza, pues no voy a decir los nombres, pero en cierta ocasión un hermano se me acercó y me dijo: hace tanto tiempo falleció mi esposa, pero resulta que un día que yo estaba solo en mi casa, yo sentí un como escalofrío, un viento muy fuerte y muy helado, así como cuando ya va a llover, que uno siente que ya va a llover. Y me dice el hermano Choveto, fíjese que justamente después de ese aire fresco que entró a la casa y que hasta movió las cortinas, yo sentí como la presencia de alguien y escuché la voz de mi esposa. Él me confirmó que nunca la vio, que no habló, no interactuó, pero dice que escuchó la voz de su esposa. Yo no es que no le crea, desde luego que le creo. Pues a la luz de la Biblia, pues se descubren muchas cosas. En este mundo natural que vivimos también hay presencias sobrenaturales. Eso es real, es verídico. Hay personas que sí mienten y lo hacen por llamar la atención, pero otras en efecto lo han vivido, lo han experimentado. Y quiero decirles que afortunadamente, amigos y hermanos que están conectados, todo esto tiene una explicación. Y tiene una explicación aparte de, más que científica, más que humana, es una explicación sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra de Dios es palabra sobrenatural, porque ha sido inspirada por un ser sobrenatural que es Dios, hablándole a sus siervos, hablándole a sus hombres, a sus profetas, para que por medio de ellos sea revelada de manera impresa, de manera escrita, la voluntad de Dios. ¿Qué les parece si iniciamos? Les invito una vez más a que por favor compartan. Aquí quiero saludar en este momento a Sandrita Molina. ¿A quiénes más tenemos, Chovetito? A Guillermo Hernández, a Dinora de Ayala, Ismael Antonio y Jorge Ríos. A todos ellos deseamos que Dios me los guarde, que los proteja, y les agradecemos por estar aquí conectados con nosotros. Lo lindo de preparar estos temas con Chovetito es que nosotros también aprendemos muchísimo por medio de la bendición que Dios nos da al momento de estar estudiando la palabra de Dios. Quiero aprovechar también para invitarles a que vayan por sus Biblias y que también nos acompañen en esta oración inicial. Le pedimos de favor a Chovetito en este momento que nos dirija en oración para pedir la bendición de Dios con nosotros en esta oportunidad, y también que el Espíritu Santo los bendiga a ustedes para que prepare sus mentes y sus corazones para comprender de mejor manera este tema que hoy vamos a estudiar. Inclinen el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por un día más de vida que nos has dado. Ahora en esta noche te pedimos que por favor bendigas esta predicación, que haga de ayuda a muchas personas en la vida y que pongas en sus corazones el querer compartir este mensaje para más personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para los recién conectados, el tema: los muertos ¿se comunican con los vivos? Y la cita bíblica principal la encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La teoría que los vivos pueden comunicarse con los muertos se llama espiritismo. Los adherentes a esta creencia sostienen que la inmortalidad natural del hombre es algo básico. Eso es lo que creen, eso es lo que piensan. Es válido para ellos por el hecho de que hay personas que creen esto de manera sincera, de manera honesta. Son personas que se conducen en rectitud
Sin embargo, eso no significa precisamente que sea esa una verdad absoluta, porque las personas que crean esto pues anden en un buen camino. No necesariamente eso implica que sea pues precisamente una revelación verdadera, una idea, una doctrina, una creencia verdadera. Porque recordemos que la fuente de toda verdad, única y exclusivamente, la encontramos aquí, en la palabra de Dios, en su Santa Biblia. Entonces, quiero contarles que este tema, esta idea del espiritismo viene de hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo atrás. La comunicación entre los vivos y los muertos estuviera abierta para siempre. Si eso fuera así, si estuviera abierta para siempre, entonces evoquemos a la lógica. Por favor, escuchen muy bien las palabras que voy a decir y pongan a prueba sus mentes, y vamos a evocar un tanto a la lógica, y se van a dar cuenta de algo que quizás no lo habían pensado antes. Repito, la comunicación entre los vivos con los muertos, si estuviera abierta para siempre, sería entonces incorrecto decir que una persona haya muerto. Pónganse a pensar. Sería entonces incorrecto decir que una persona ya esté muerta, porque la muerte es igual a la ausencia de vida, y ausencia de vida es un estado inerte por completo. No hay conocimiento, no hay conciencia, no hay respiración, no hay funcionamiento físico, no hay órganos activos. Simplemente la muerte es un descanso profundo, un estado profundo de inconsciencia. La diferencia entre la vida y la muerte es la relación del hombre con el conocimiento. ¿Y cómo está ligado directamente el conocimiento en todo este concepto que se está manejando en esta oportunidad a través de esta transmisión? Vamos entonces al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Ahí está de manera implícita el concepto conocimiento. Porque los que viven saben. Ustedes pongan ese sinónimo. Saber, conocer, conocimiento. Porque los que viven saben, es decir, los que viven conocen que han de morir. No conocen cuándo, no conocen el día, ni el lugar, ni la forma, ni en qué condiciones, pero están conscientes de algo, que algún día vamos a morir. Pero ¿qué pasa con los muertos? Nada saben, nada conocen, nada entienden, ni tienen más recompensa. ¿Por qué razón no tienen recompensa? Porque no sé si ustedes han escuchado un dicho muy famoso que de generación en generación es transferido inclusive dentro de las familias. Y a veces yo he escuchado que hasta cuando alguien le va a dar un consejo a otra persona, dice: ten cuidado con lo que vas a hacer, porque de esta vida nadie se va sin pagar la factura, sin pagar las cuentas. De esta vida nadie se escapa sin pagar absolutamente todo lo que hizo. Se refiere precisamente a el resultado o a la paga por las obras que uno mismo ha desarrollado estando en vida. Algunos también lo entienden como acción-reacción. Yo hago algo y ese algo tiene una consecuencia. Puede ser la consecuencia positiva, como también puede ser negativa. Cuando la consecuencia es positiva, es cuando nosotros nos sentimos satisfechos de que hemos logrado un objetivo propuesto. Pero cuando la consecuencia es negativa, a veces hay personas que dicen: ay, qué difícil me ha tocado este año en mi vida, tan lleno de tantas pruebas. También eso está errado, porque no es lo mismo una prueba que una consecuencia. Las consecuencias son los malos resultados de nuestras malas decisiones, y las pruebas son las cuestiones que no controlamos y que a veces llegan a nuestra vida y que causan dolor y desgracia.
Y acá dice, pero los muertos nada saben, dando a entender que nada piensan, nada conocen, nada entienden, nada procesan mentalmente, porque simplemente dejan de existir y ni tienen más recompensa. Es decir, que como ya no tienen ninguna obra, ya no tienen ninguna acción, no realizan, no efectúan ninguna acción, por ende no tienen ninguna paga, ningún resultado, ninguna consecuencia, no tienen nada como una respuesta o como un feedback a lo que han hecho, porque simplemente ya no hacen nada porque no pueden hacer nada. Y el punto y final, antes del punto y final de Eclesiastés 9:5, dice, su memoria cae en el olvido. Simplemente el que fue deja de ser, y al dejar de ser, fácil, deja de existir. Y esa es la diferencia básica entre la vida y la muerte, es la relación del individuo con el conocimiento. Pero una de las preguntas que surge también para el desarrollo de este tema es, ¿quién fue entonces el primer medium? ¿Desde cuándo viene? ¿Y qué es un medium? Un medium es un ser, puede ser en este caso una persona o un animal, que alguien ocupe como un medio para lograr un objetivo. Desde luego que si el espiritismo va en contra de Dios, los objetivos, los propósitos no son nada buenos, sin duda alguna. Viajemos en la historia, amigos y hermanos, y vamos al origen de todas las cosas, cuando estaba recién creado nuestro planeta. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer. Fíjense lo que dijo Chobetito. Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que todos los animales. Nunca se refiere que Dios había dotado a la serpiente o a cualquier otro animal con la capacidad de hablar. No hay evidencia bíblica de eso. En la creación no existía ningún animal, ninguna bestia sobre la faz de la tierra con la capacidad de hablar. Entonces dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y dijo a la mujer, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Le dijo a la mujer. Dijo, y cuando uno dice algo, ¿qué está emitiendo uno? A través de la voz, un mensaje. Entonces, ahí entendamos que la serpiente estaba hablando. ¿Cómo es posible entonces que la serpiente estaba hablándole directamente a la mujer si Dios no había creado ningún animal sobre la faz de la tierra con la capacidad de hablar? Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Entre los propósitos satánicos siempre ha estado la intención del engaño, tal como se logró consumar en el principio, como lo dice Génesis, como lo encontramos también en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que si así como la serpiente con su astucia engañó a Eva... Engañó. ¿De qué manera le engañó? La serpiente tuvo que hablar. Entonces, la serpiente fue el medio espiritista donde Satanás, por medio de ella, habiendo sido parte de la creación, la serpiente, por medio de ella, logró un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? Engañar. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El tema del espiritismo y de los medium es mucho más antiguo que esta generación actual en la que estamos, amigos y hermanos, y es mucho más antiguo que las otras civilizaciones antiguas que han existido sobre la faz de la tierra. Esto viene desde el principio, cuando Dios creó las cosas, y que esto no existe por causa de Dios, desde luego que no, sino que existe desde que se le dio la entrada a el pecado y a la maldad en esta tierra,
cuando Adán y Eva tomaron la mala decisión de desobedecer a Dios. Otra pregunta que surge y que hoy daremos respuesta a la luz de la Biblia es: ¿contra qué misterios ocultos y prohibidos amonesta Dios a el hombre en general? Este no es un mensaje únicamente para la iglesia de Dios, para los que profesamos tener la fe cristiana y los que estudiamos la palabra de Dios, los que profesamos tener una comunión, una relación con Dios. Esta es una amonestación general para la humanidad. Deuteronomio 18, del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Estas prácticas son definitivamente abominables para Jehová. Estas cosas son abominables, repite por segunda vez la cita bíblica. Y Dios expulsa a estas naciones de su presencia. Expulsar para Dios, expulsar a las naciones de su presencia es simplemente alejar completamente su presencia, y mientras las naciones no tengan la presencia de Dios, vienen únicamente desgracias. Y esto acontece también en la vida de cada persona. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué está refiriéndose la cita a quien consulte a los muertos? Porque el tema de hoy precisamente es eso. Los muertos se comunican con los vivos. Cuando uno establece contacto, comunicación y hay ya una interlocución, ya hay comunicación. Porque los principios de la comunicación es que debe de existir sí o sí un emisor, el que prepara el mensaje, lo emite a través de un canal. En este caso, el canal es el medio, el medium, y el proceso de la comunicación requiere de un receptor. Y para que se complemente toda el proceso, ese proceso activo de la comunicación, es que debe de existir retroalimentación. Es decir, yo le pregunto a Chubetito, él me contesta, luego yo le pregunto, es una conversación fluida y normal. Entonces, por eso Deuteronomio 18 del 10 al 12 condena a Dios precisamente quien consulte a los muertos, porque si él consulta, como que usted vaya a una clínica o a un hospital, cualquiera que le haga una pregunta al médico, que le consulte, mire, fíjese que tengo esto, me duele la cabeza, tengo mareos, tengo vómitos, que no sé qué, etcétera. ¿Qué está esperando uno que le está consultando al doctor? ¿Qué está esperando uno? Una respuesta. Una respuesta. Y cuando el doctor responde, ¿en qué se vuelve ya eso? En una conversación. Entonces ya es una comunicación fluida. Entonces Dios lo condena. ¿Por qué lo condena? Porque Dios sabía que la humanidad iba a desviarse tanto, iba a torcerse tanto de sus caminos, que esto iba a ser posible desde antes, durante cada civilización y también en esta actual generación. Condenada total a quien consulte a los muertos. ¿Por qué razón? Porque es abominable. Dice la primera vez, abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, refiriéndose a todo lo que ya pronunciamos en el inicio de la cita bíblica del 10 al 12 de el libro de Deuteronomio 18. Es abominable para Jehová el que hace cualquiera de estas cosas, cualquiera, todas o una, la que sea, todas. Porque estas cosas abominables, otra vez la palabra abominable sale por segunda vez, porque estas cosas abominables a Jehová, tu Dios, y por eso expulsa estas naciones de su presencia. ¿Por qué Dios estaba tan interesado en recalcarnos a nosotros dos veces la palabra abominable? Creo que valdría la pena en este momento entonces dirigirnos hacia el concepto de la palabra abominable.
Si ustedes van a Google o busquen algún diccionario físico o un diccionario virtual en internet, encontrarán que abominación, la palabra, se refiere a un rechazo y condena de algo que causa repulsión, un rechazo profundo y condena profunda a algo que causa una máxima repulsión. ¿Y qué es una máxima repulsión? Es un rechazo enérgico y extremo. Yo no sé para Chovetito qué sería algo que le causa una gran repulsión. Por ejemplo, si a uno como humano puede identificar ciertas cosas que le causan a uno una verdadera repulsión, imagínense para Dios, que es un ser santo, un ser sobrenatural, un ser supremo, ¿qué implica para Él decir que algo para Él es abominable? Que algo para Él le causa una extrema repulsión, un enérgico rechazo al extremo. Debe de ser sin duda alguna algo verdaderamente delicado, muy delicado y a la vez peligroso para nuestras almas. Por eso Dios 2 veces nos dice en su escritura que esto es algo abominable, cosas abominables a Jehová, por las cuales si practicamos ese tipo de actividades muy peligrosas, actividades espiritistas, pensando que si nosotros podemos comunicarnos con el ser que ya falleció y que ya no está en el mundo de los vivos, entonces pueden llegar muchas desgracias, porque créanlo, con el menos que vamos a tener contacto al hacer este tipo de actividades de espiritismo es con nuestro ser querido, es con el menos que vamos a tener contacto. Entonces, si no es con ellos, con los que ya están muertos, que vamos a tener contacto, ¿con quién entonces vamos a tenerlo? ¿Con quién vamos a hablar? Porque si Dios condena esto es porque Dios nos está dando a entender que entonces existen estas cosas en este mundo natural, existe también el mundo sobrenatural. Entonces, ¿cuáles son estas fuerzas o cuáles son estos entes que entran aquí en acción? Pues calma, en unos minutitos llegamos a ese punto. Otra pregunta, ¿cuál será una de las causas de la apostasía de los últimos días? Y este mensaje se va directamente para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la palabra, el concepto apostasía, se refiere a alguien que apostate de su fe, es decir, que se aparte de su fe, que renuncie de su fe. Y apóstata es únicamente aquel en el mundo religioso que una vez conoció la verdad, aceptó la verdad y practica la verdad. Aquel que no ha conocido la verdad, que no ha aceptado la verdad y que nunca ha practicado la verdad bíblica de la voluntad de Dios, entonces no se le puede llamar apóstata, pero sí, y solo sí, a aquellos que entienden qué es la verdad, que la han conocido, la han aceptado y la han practicado. Y la verdad es la que practica, la verdad es aquella que la conoce, la acepta y la practica el verdadero pueblo de Dios en esta tierra. Y las características del verdadero pueblo de Dios los encontramos en Apocalipsis, donde nos dice las características específicas del pueblo verdadero de Dios en esta tierra, que dice que son pacientes. Dice la palabra de Dios, aquí está, la paciencia de los santos. Los santos no es infalibilidad, no es perfección, no es el que no se equivoca. Santos, la palabra santo es apartado para un uso especial. Por eso el día de reposo, el día de oración original instituido por Dios es el sábado, es el santo sábado, porque en él Dios descansó de la obra que había hecho en la creación, y al descansar Dios en ese día, el séptimo día, lo apartó. Su práctica de reposar en él lo hizo un día especial, apartado de los demás. Por eso está santificado el sábado, está apartado, es un día santo. Eso significa santo. A veces en los noticieros para esta fecha específica, que es el Día de los Muertos, algunos manejan esta fecha como la fecha de los santos difuntos.
Un difunto, amigos hermanos, con respeto, con amor, no tiene nada de santo, porque no está apartado para nada, solamente está descansando. Y como lo hemos venido estudiando, Eclesiastés 9:5 nos dice que el que está muerto nada sabe. Entonces, como no entiende nada, no tiene conciencia, no tiene funcionamiento cerebral, racional, consciente, ni sus órganos están vivos, entonces no tiene más paga de lo que sucede bajo el sol en esta tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Es sencillo, muy pero muy sencillo. ¿Cuál es una de las causas de la apostasía de los últimos días? Primera de Timoteo 4:1. Esto va para los que ya han aceptado la verdad. Ese pueblo que guarda la ley de Dios, que guarda el sábado, ese pueblo que tiene el testimonio de Jesucristo, que es la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía, que guardan los 10 mandamientos, los conocen, los mandamientos bíblicos que están en Éxodo 20, que guardan el corazón de la ley moral de Dios, que es el decálogo, que es guardar el santo sábado, y que practican y lo enseñan. A este pueblo va dirigido este mensaje, que podría caer en apostasía en estos tiempos del fin, previos a la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente, si ustedes están leyendo 1 Timoteo 4:1 van a verificar algo bien interesante, y es que cuando se menciona aquí la palabra espíritu es con E mayúscula. Cuando en la Biblia encontremos espíritu, la palabra espíritu con E mayúscula, se refiere precisamente al Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, como también es conocido como el Consolador, o como el Espíritu verdadero, o el Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu Santo. Entonces aquí dice que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, ¿y quién reveló la palabra de Dios? ¿Quién reveló la Biblia? ¿Quién la inspiró? El Espíritu. El Espíritu Santo. Y es quien dice precisamente de manera clara que en los últimos tiempos, es decir, estos tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, y ahí dice espíritu, pero con minúscula, con E minúscula, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos espíritus engañadores que dice 1 Timoteo se refiere a espíritus de demonios, porque los santos ángeles no caídos no son engañadores, porque habitan ante la presencia de Dios, y el mal no tiene relación con el bien. Las tinieblas no tienen relación y no pueden tener armonía, ni pueden estar junto a la luz, junto a la gloria de Dios. Entonces, estos espíritus engañadores se refiere claramente a espíritus de demonios, de ángeles caídos, de los siervos de Satanás, que es la serpiente antigua. Y aquí dice, y a doctrinas de demonios. Entonces, es importante entender que todo espíritu de demonio tiene un propósito. Estamos hablando de propósito, ¿verdad? De hecho, el que desea de manera espiritista utilizar un medium para conversar con aparentemente un ser que dejó de existir, con un ser ya fallecido, un familiar, un amigo, un jefe, o la esposa o el esposo, o la abuelita o el abuelo, o el mejor amigo. Ojo, atentos, todo espíritu de demonio tiene propósitos. Por ejemplo, ¿cuál es uno de ellos? No entiendo tu letra. Engañar, destruir, robar la vida eterna que Cristo Jesús nos ofrece si lo aceptamos a Él como único y suficiente Salvador, porque su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Eso quieren los demonios, eso quieren los espíritus de demonios, comandados por supuesto por el jefe de ellos, que es la serpiente antigua, que es diablo y Satanás.
La muerte de una persona es el proceso inverso a su creación. Entonces entendamos cómo es la creación de la vida de una persona, porque la muerte es el proceso inverso. Entendamos, Génesis nos dice a nosotros que cuando Dios formó al hombre, Él tomó el polvo de la tierra, que es la materia que Dios mismo ya había creado, hizo un muñeco, lo modeló, le puso la cabeza, las orejas, los ojos, le puso ahí, le formó cejas, nariz y todo lo demás, así como nos ven a nosotros dos. Así literal. Así hizo Dios a Adán, el primer hombre, el primer ser humano. Pero no era más que un muñeco, no era más que la forma de un humano como Dios lo había diseñado para que fuera. Entonces, ¿en qué momento el hombre pasó a ser un alma viviente? Es decir, un ser viviente. Se necesitaba algo importante. Y aquí viene el proceso de la vida que posibilitó la vida desde la creación. Dios sopló en la nariz de este muñeco hecho de barro, hecho de tierra, hecho de la materia, aliento de vida. El aliento de vida también otros pasajes bíblicos lo identifican como el espíritu de vida o el espíritu de Dios. Eso representa, eso es sin duda el aliento de vida. Fue únicamente de esa manera, fue solo así que cuando ese muñeco de barro experimentó el aliento que Dios sopló de vida en su nariz, es que inmediatamente él vino a la vida. Desde ahí empezó a ser un alma viviente, un ser consciente, con capacidad de entendimiento, raciocinio. Sus órganos comenzaron ya a activarse, a vivir, a funcionar, los brazos a moverse, las extremidades, las piernas, los dedos a moverse, etc. Y ya fue una nueva criatura, hecha literalmente de las manos de Dios. Entonces, si ese es el proceso para la creación de la vida del humano, que conlleva realizar de la materia, del polvo, la forma humana, y con el soplo darle el aliento de vida y posibilitarle que sea un ser viviente, entonces todo lo opuesto, todo lo inverso, entonces eso es la muerte de una persona. Eso representa de manera literal la muerte de una persona. Entonces, ¿qué pasa con la materia? La materia, que es el cuerpo, los huesos, los órganos y todo eso, va a la tumba, va al sepulcro con el pasar del tiempo, se descompone, se desintegra después de muchos años, y la persona que en un momento fue nuestro ser querido, cuando él ya expiró, falleció, inmediatamente deja de ser lo que ya para nosotros era nuestro ser querido. Y sí, claro que puede vivir con nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio del recuerdo, de ese amante recuerdo que nos saca una sonrisa, una lágrima, nos conmueve, nos genera nostalgia en recordar lo lindo que era platicar con esa persona, lo lindo que era estar con esa persona cuando era muy amena, que contaba chistes, que era una persona extrovertida, o lo lindo que era abrazarle, besarle, disfrutar de su presencia, pero estando en vida. Cuando una persona está agonizando y deja ya de respirar, ya deja inmediatamente de ser, deja de existir. Entonces el alma deja de existir, porque no existe la inmortalidad del alma. El alma es la persona, es la suma de estos dos ingredientes, es la suma de el polvo y la suma de el aliento de vida. Entonces, como las dos cosas Dios las hizo y el aliento de vida es la esencia también de Dios, entonces, ¿qué pasa cuando muere una persona? Sencillo, la materia vuelve a la tierra, al sepulcro, donde se vuelve polvo todo, hasta los huesos, hasta el cabello se vuelve polvo, todo se vuelve polvo con los pasar del tiempo, con los docenas o cientos de años, y el aliento de vida, el soplo de vida, vuelve a quien lo dio, vuelve a Dios, porque Dios es vida. Entonces ese aliento de vida vuelve al que en su esencia
es vida, porque Dios es inmortal, es desde siempre y es para siempre y por los siglos de los siglos. Entonces, la persona, el tío, el abuelito, la tía, la mamá, el papá, el esposo, el novio, el mejor amigo, la novia, si falleció, lastimosamente nos duele su partida, duele su ausencia física, pero amigos, hermanos, nuestros seres amados cuando fallecen simplemente dejan de existir. Repito, la única manera que ellos puedan existir es en nuestro corazón, en nuestra mente, a través del amor, a través del recuerdo, recordarlos de una manera bonita. Pero no pretendamos, amigos y hermanos, ser engañados o ser tan inocentes para que las fuerzas demoníacas, estos espíritus de demonio que tienen propósitos claros de engañarnos, de destruirnos, logren su objetivo. Porque la misma palabra de Dios nos dice que el que vive sabe que ha de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido. Ya no son más, dejan de ser. Entonces aquí viene la pregunta, que hasta a mí ya me lo han hecho en iglesias, después de ciertos sermones y que uno está en la salida de la iglesia saludando, despidiendo a las personas. A mí ya se me han acercado y este hermanito del que yo les contaba claramente me dijo: hermano Choveto, yo estaba en mi casa un día, estaba solo, estaba ahí estudiando, y después del estudio vino un gran viento a la casa que se movió las cortinas y era una brisa fresca, como que yo pensé que iba a empezar a llover. De repente él sintió el cuerpo pesado, sintió un gran escalofrío y escuchó la voz de su esposa. Eso me lo dijo claramente. Y me lo decía el hermano viéndome fijamente a los ojos llorosos, conmovido, confundido. Y yo lo notaba que me lo estaba diciendo de una manera muy sincera. Por supuesto que en el momento yo solamente le dije: hermanito, vamos a orar y el Señor dará la respuesta. No le quise decir de un solo por ver cómo él estaba afectado emocionalmente. No le quise presentar de un solo Apocalipsis 16:14. Pero la palabra de Dios es bien clara, donde nos dice Apocalipsis 16:14 lo siguiente: son espíritus de demonios que hacen señales. No es la esposa, no es el esposo, no es el novio que falleció en un trágico accidente o de una muerte natural o de cualquier causa. Cuando un ser amado, amigos y hermanos, fallece, deja de ser. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Si ustedes un día sienten que han soñado con alguien, que han hablado con alguien, o van a ir con un medium, con alguien que dice que son el hermano no sé qué, el hermano no sé cuál, que da estas recetas, estos jarabes, esta hierba y que no sé qué, y hace esta ceremonia y le pasan un huevo por la cabeza y que no sé qué, ustedes saben perfectamente que Dios, Jehová, condena completamente todo ese tipo de actividad a los que practican la adivinación, los agoreros, los sortílegos, los hechiceros, encantadores, adivinos, magos, o como le decimos en Latinoamérica, los brujos. Ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera de estas cosas. Y por estas cosas abominables, tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Deseo de corazón que en este momento, en esta fecha en la que muchos fueron a visitar el lugar físico donde le dieron el último adiós a un ser amado, un ser querido, recordémoslo con amor, recordémoslo con respeto, recordémoslo con alegría, aunque de manera natural el humano, Dios también nos dotó de emociones, somos seres emocionales, y si de repente nos conmovemos, de repente se nos puedan rodar las lágrimas por estar frente al lugar donde fue sepultado nuestro ser amado, solamente pensemos y recordemos lo lindo que fue y esos momentos irrepetibles que pueden quedar en nuestra mente a manera de recuerdo y en nuestros corazones como satisfacción. Pero nuestro ser amado
dejó de existir y descansa. Imagínense como cuando uno está leyendo y se está quedando dormido, o cuando estás haciendo cualquier cosa y te estás quedando dormido y que solamente comienzas a sentir bien rico el sueño y después ya no sientes nada. Hay cosas que están pasando para las personas que están despiertos, pero si uno está dormido no está sintiendo nada. A veces uno ni escucha el sonido del tráfico. Muchas veces aquí en El Salvador hemos tenido sismos, temblores fuertes. Chubetito no los ha sentido, yo no los he sentido, hemos estado profundamente dormidos y probablemente alguien se asustó, el que estaba despierto, el que estaba consciente se asustó, y nosotros que estamos inconscientes porque estábamos con el sueño, ni cuenta nos dimos. Así están nuestros seres amados, los que están descansando en el sepulcro. No sienten nada, no están preocupados, no están sufriendo. Ya no están sufriendo de ese dolor que les causaba el cáncer. No están sufriendo de los problemas, del odio que las otras personas les tenían, de las envidias. Porque el que está vivo sabe que un día ha de morir, pero el muerto nada sabe. Nuestros tíos que están descansando, repito, cualquier familiar, entendamos que si ya no están con nosotros, aunque nos duela, si ahora descansan, es porque también la gran voluntad de Dios y su santo amor, en su gran sabiduría, por algo así lo permitió. Y cuando Cristo venga por segunda vez y resucite a sus hijos, a los que le aceptaron en vida, los que confesaron sus pecados a Dios, únicamente a Dios, unos hay que confesarse a Dios, porque la Biblia dice que hay que confesarnos a Dios únicamente, porque es el único capaz de absolvernos de nuestros pecados y limpiarnos por completo. Dios y solo Dios. Al que haya hecho eso en vida, confesarse ante Dios, arrepentirse y aceptarlo a Cristo como su único y suficiente Salvador, les aseguro que en el día grande del Señor, esos lindos seres que hoy descansan y que dejaron de ser, pero que hoy descansan sus restos, un día serán levantados con el gran poder y gloria de Cristo y le verán venir a Cristo por segunda vez, y Cristo los llevará a morar con Él por la eternidad. Se levantarán de sus tumbas con un cuerpo incorruptible, es decir, un cuerpo perfecto, sin rastro de enfermedad, sin rastro de imperfección. Podremos verles, abrazarles, besarles y sobre todo gozarnos todos sabiendo que ya no habrá muerte en esta tierra y que todos viviremos con Cristo para la eternidad. Todos aquellos que le hayamos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, amigos y hermanos, nuestros amados seres que fallecieron, simplemente sus restos, porque ya no son ellos, solo son sus restos, descansan y descansan en paz. La paz de Cristo y el amor de Él sea con cada uno de ustedes. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por esta linda predicación que nos has permitido dar y porque nos has enseñado muchas cosas que probablemente no sabías y porque muchas personas probablemente les aclaramos la verdad. Llévanos con bien a cualquier lugar que tengamos que ir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a todos los que se conectaron. Guillerma Hernández dice, amén, bendiciones mis hermanos, saludos. Y nos manda también ahí un gift con un gran abrazo. Así que muchas gracias. Que Dios nos guíe a cada uno. También para los que somos jefes de hogar, en que nosotros obedezcamos esa invitación del Espíritu Santo en nuestros corazones cuando nos impulsa a sentir ese lindo deseo de estudiar la palabra de Dios, porque solamente a través de la palabra uno puede ser libre de la ignorancia. Por eso dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de la oscuridad del desconocimiento, libre de las tinieblas del desconocimiento. Kimi Rubalo, muchas gracias por haberte conectado. Que Dios te bendiga. Por favor, comparte este mensaje
Chovetito, dile por favor a las personas cómo pueden encontrarnos en YouTube. Como Verdad Adventista, tanto en Twitter como en Facebook, YouTube e Instagram. Hay nuevos videos de las historias infantiles presentadas por Chovetito, así que les invitamos a que ustedes vayan al canal de YouTube Verdad Adventista, se suscriban, es gratis por supuesto, se activan el botoncito de la campanita, están activando las notificaciones y cada que haya un video nuevo, ustedes reciben inmediatamente, en cuestión de segundos, esa notificación en sus celulares y de esa manera no se van a perder absolutamente nada. Quiero contarles que este próximo sábado tendré la bendición de estar predicando en una iglesia aquí en Soyapango. Me han invitado a el programa de Sociedad de Jóvenes. Este próximo sábado a las 4:30 de la tarde en Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Baraquiel, en Soyapango. Así que los que desean acompañarnos, será un gusto pues compartir con ustedes gratos momentos en la iglesia. Y también quiero contarles que a las 12 del mediodía, hora El Salvador, este próximo sábado, también tendremos un tema muy bonito, muy importante, a cargo de nuestro querido tío y a la vez hermano en Cristo, Will Morán. El tema lleva por nombre Sola Escritura. Sola Escritura. Y con ese tema, disertado por el tío Will Morán, vamos a conocer la respuesta a interrogantes como: ¿cuál fue la actitud de Jesucristo hacia la Escritura? Entendiendo la Escritura como la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuál es la base del verdadero cristianismo? ¿Cómo saber si somos verdaderos cristianos o no? Ahí vamos a entenderlo. ¿Cuál es la verdadera base del cristianismo? Y otra interrogante como: ¿cómo sabemos que una doctrina es correcta? Probablemente pertenezcamos a una iglesia que tiene sus doctrinas, pero ¿será que estamos conscientes que es correcta esa doctrina? ¿O será que no? ¿O que no lo sabemos? Pues a través de ese mensaje vamos a conocer muchas verdades bíblicas, muchas ideas reveladoras, muy lindas, preciosas, esas verdades a la luz de la Biblia. Sola Escritura. Ese es el tema con el hermano Will Morán este próximo sábado a las 12 del mediodía, hora El Salvador, a través del canal de YouTube Verdad Adventista y a través de la página de Facebook de Verdad Adventista. Hasta la próxima, cuídense.